Muy buenos días, profesores, compañeros. El tema del que vamos a hablar son los grupos sociales. Este grupo está conformado por Kelvin Balcázar, Andrés Posligua y mi persona, Dairo Gutiérrez. Vamos a hablar un poco de los grupos sociales, que son un conjunto de personas que comparten características comunes, interactúan regularmente y son conscientes de los lazos que los unen. Para que este grupo sea considerado como tal, debe cumplir tres elementos esenciales: características comunes, interacción periódica, conciencia y unidad. En características comunes, hace referencia a que los miembros del grupo comparten atributos o intereses similares. En interacción periódica, los miembros se comunican y se relacionan entre sí de manera regular, de tal manera que ellos, al momento de relacionarse, comparten aún más, y es ahí donde salen más características comunes o intereses que permiten que esta relación, que este grupo social se fortalezca. Por último, tenemos la conciencia de unidad, que es donde los individuos reconocen su pertenencia al grupo y sienten un sentido de conexión. Dentro de estos grupos sociales hay dos conceptos fundamentales, que es el endogrupo y el exogrupo. El endogrupo es un grupo social al que una persona siente que pertenece. Este sentido de pertenencia puede estar basado en varias características compartidas, como por ejemplo el interés, valores, cultura, raza, etnicidad, religión, género, nacionalidad, etc. Luego, hay tres puntos importantes a mencionar: identidad y pertenencia. La pertenencia en un endogrupo es una parte importante de la identidad personal y social de una persona. La identificación con el endogrupo puede proporcionar un sentido de seguridad y autoestima. Por otro lado, la lealtad y la solidaridad hace referencia a que los miembros de un endogrupo suelen mostrar lealtad y solidaridad entre sí, ya que éstas están más dispuestas a ayudar a otros miembros del grupo y defender los intereses comunes. Y preferencia y sesgo hace referencia a que esto de aquí, bueno, es común que las personas muestren un sesgo a favor de endogrupo, por lo general en el grupo que tienen más favoritismo, más intereses. Es decir, que valoran más positivamente a los miembros de su propio grupo en comparación con los miembros de otros grupos. El exogrupo, por otro lado, es una persona que no pertenece y a menudo se percibe como diferente o incluso opuesto al endogrupo. Las actitudes que se tienen en este caso hacia los exogrupos puede variar desde la neutralidad hasta la hostilidad. También presentamos tres puntos importantes. En la diferenciación y distinción, las personas tienden a marcar diferencias claras entre su endogrupo y los exogrupos. Esta diferenciación va a ayudar bastante a definir los límites que existen entre la identidad grupal. Los estereotipos y prejuicios, por otro lado, hace referencia a que los exogrupos, por lo general, son a menudo objeto de estereotipos y prejuicios, lo que lleva a que miembros del endogrupo puedan desarrollar percepciones negativas o simplificadas sobre los exogrupos, lo que puede llevar a discriminación y conflicto. Por otro lado, tenemos competencia y conflicto, que son las relaciones entre los endogrupos y exogrupos pueden ser competitivas en ocasiones, lo que puede llevar a conflictos intergrupales, y esto de aquí puede surgir cuando los grupos compiten por recursos, poder o reconocimiento. Ahora, por otro lado, tenemos la identidad. La identidad es un conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad, es decir, que es la forma en la que una persona se define a sí misma y es percibida por los demás. Aquí hay que mencionar algo muy importante, que la identidad se puede entender como la integración de diferentes aspectos de la personalidad en su totalidad. Desde la infancia hay un punto muy importante y juega un papel crucial el formar parte de los grupos primarios, en este caso serían padres, ya que de aquí los niños comienzan a relacionarse, comienzan a aprender, comienzan a demostrar gustos que van a ir en la posterioridad desarrollando la identidad. Después, ya en otros grupos sociales como la escuela, colegio, universidad, cerca de la zona donde se reside, etcétera, va a desarrollar nuevas habilidades sociales, y es donde va a entrar un punto muy importante, que es la comparación con otras personas. Es aquí donde las personas van a comenzar a preguntarse, a cuestionarse que por qué tal situación es de tal manera y no como él considera. Por lo que después va a querer responder y responderá dependiendo su conocimiento, su percepción, y esto va a ser un detonante para la formación
la caracterización de su identidad. La teoría de la identidad social de Henry Tasker. Según Tasker, la identidad social es una parte del autoconcepto que se deriva del conocimiento de pertenencia a un grupo social específico y tiene un impacto significativo en cómo el individuo se valora a sí mismo y a los otros grupos. Esta teoría explica cómo el concepto que un individuo tiene de sí mismo puede explicarse a través de los grupos al que pertenece y su forma de actuar varía según el grupo en el que se encuentra. Se pueden distinguir tres fases: la fase de categorización, la fase de identidad social y la fase de comparación social. Dentro de la fase de la categorización social, en esta fase tendemos a categorizar a las personas ajenas y a nosotros mismos en grupos de pertenencia, para así tratar de identificarnos según estos rasgos. Así pues, cuando al conocer a una persona obtenemos información para hacernos una idea global de ella. Ejemplo, decir, una persona que le gusta o es afín al equipo de fútbol del Barcelona del Ecuador, le denominamos barcelonista. Entonces ya lo categorizamos dentro de un grupo. Dentro de la fase de identificación social, una vez identificamos como un grupo concreto, tratamos de actuar de la manera más acorde a las normas de este grupo. Esto es muy importante para nuestra autoestima, ya que crea una sensación de congruencia entre nuestros valores. Siguiendo con el mismo ejemplo del barcelonista dentro de la identidad social, pues estas personas tendrán a aprenderse los signos y usar la vestimenta propia del equipo para sentirse más en concordancia, más afín a este grupo. Y dentro de la fase de comparación social, ya identificado como un grupo concreto, tenemos a calificar negativamente a los miembros del grupo, o sea, el exogrupo. Esto nos crea una conciencia de grupo más fuerte y hace que nuestra autoestima incremente mucho más. Siguiendo con el ejemplo del barcelonista, el equipo se caracteriza por tener cierta rivalidad con un equipo de la misma ciudad, conocido como el MLE. Entonces, tienden a victimizar, a tener un sentimiento de mayor pertenencia y de exaltar las características de su equipo y tomar como rival o darle características negativas al equipo del MLE, que sería su rival, el exogrupo. La identificación grupal. La teoría de Tackwell sobre la identificación grupal sugiere que cuando los individuos se identifican fuertemente con su grupo, tienden a comportarse de manera que fortalece la cohesión del grupo. Los miembros del grupo se perciben como más similares entre sí y suelen valorarse positivamente, mientras que a los miembros del exogrupo se les percibe de manera más negativa. Esta identificación puede fomentar perjuicios y discriminación a los que no pertenecen al grupo con el que se sienten identificados, y eso amenaza mucho lo que es la convivencia social. Por ello es crucial que las personas desarrollen la capacidad de ver más allá de sus propios grupos y traten a los individuos sin perjuicio, a pesar de que no compartan sus mismas ideas. Los grupos sociales de referencia. Estos grupos sirven como estándares de comparación, proporcionan pautas y normas que las personas adoptan o rechazan en su vida cotidiana, de acuerdo a sus propias ideas y identidad propia. Por ejemplo, tenemos a un deportista que puede ver a un equipo profesional como su grupo de referencia y modelar su conducta y metas de acuerdo a los valores y logros de estos atletas, aunque no forme parte del equipo. Esto le fomentará a la percepción propia de su ser, a sus ideales, metas y cómo se va a establecer su propia identidad a futuro. Si él desea ser un futbolista, pues este será su mayor grupo de referencia y va a tomar las mejores características de dicho grupo para sí mismo y así mejorar sus propias características, sus actitudes y mejorar en su entorno social. Ok, ahora bien, tenemos lo que son grupos sociales de referencia. Eh, Básicamente, un individuo de referencia es una figura destacada en la sociedad. Ya pueden ser artistas famosos, un deportista de renombre de talla mundial, el cual sirve de modelo o de inspiración para otras personas. Eh, Merton en 1968 eh, propuso el de referencia. Este genera una influencia integral en múltiples aspectos de la vida de una persona. En este, pues la persona va a tratar de emular, de alguna manera, imitar la conducta y los valores del modelo de referencia. El fútbol, tenemos a dos personajes muy conocidos. Están ilustrados aquí en la diapositiva. Como lo podemos observar, pues está considerado Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Estos dos son individuos de referencia, talla mundial, son conocidos y considerados también como dos de los mejores futbolistas de la historia.
Ahora bien, estas dos personas eh, generan pues su impacto gracias a su personalidad, a su responsabilidad, a todos los logros que han conseguido, por lo cual pues muchas personas los admiran, los toman como un individuo de referencia. Ahora bien, el modelo de rol es todo lo contrario a lo que se refiere el individuo de referencia. Este concepto explica que la influencia es específica y se limita a otros aspectos o roles. Muy bien. El sentido de pertenencia, según Brian 2014, se entiende como un sentimiento de arraigo e identificación con grupos o ambientes específicos. Este sentimiento fomenta el compromiso de la construcción de significados que compartimos de forma tanto individual como grupal. Como ya lo habían expresado mis compañeros a lo largo de la exposición, cuando uno se siente identificado, este grupo de pertenencia genera dos impactos, uno positivo y uno negativo. En el positivo, presentamos que promueve el bienestar social y afectivo, fortalece los lazos en el grupo, refuerza las afiliaciones, ideologías y creencias compartidas. Y por otro lado, el impacto negativo, tenemos que se crea conformismo, pérdida de la individualidad, exclusión, entre otras. Ahora bien, tenemos dos conceptos, conducta colectiva y conducta de liderazgo. En la conducta colectiva se refiere a las acciones y los comportamientos de un grupo de personas que actúan de manera concreta o sin coordinación explícita, pero que tienen un objetivo en común. De alguna manera, la conducta colectiva se puede denominar como una conducta democrática, en la cual todos los individuos tienen esa oportunidad de aportar, de brindar sus opiniones y ser de alguna manera considerados. Y para finalizar tenemos el concepto de conducta de liderazgo, que se refiere a las acciones y los comportamientos de los individuos que asumen roles de guía y de dirección en un grupo o en una organización. Un líder influye de muchas maneras, en las que más resaltan pues están en lo que es aspectos de motivación, también características como habilidades comunicativas, empatía, la capacidad de decisiones, entre otras. Su rol, pues, es multifacético, en los que se pueden establecer metas claras. El líder también tiene la capacidad, pues, de resolver conflictos, facilitar la colaboración, entre muchas otras. Gracias.